Hay espacio para todas las voces. Es Combinación Clave en la 92.9. Somos la clave. 10 de la mañana con 46 minutos es la gracia, que haya espacio para todas las voces, para todas las discusiones. Con eso nos quedamos. Está con nosotros en el estudio la directora de un documental que se llama Cuando Respiro y que tiene que ver con los efectos de la contaminación para los habitantes de Santiago, que es un efecto multiplicador, por decirlo de alguna manera, porque no es una sola cosa negativa, sino que involucra una serie de asuntos más. Ella buscó en este documental los esfuerzos de organizaciones pequeñas que están trabajando para ir denunciando lo que pasa, ir mostrando lo que sucede, y además es un trabajo de joyería porque es bien largo para lograr captar lo que ha ido sucediendo en la región metropolitana. Estoy con Coti Donoso, directora del documental que se estrena ahora en abril. ¿Cuándo, Coti? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cuándo se estrena el documental? Mañana 22, de abril. Perfecto. Sí. ¿Dónde? A ver, mañana tenemos una van premier que es privado, con invitación en la Cineteca Nacional, pero al mismo tiempo mañana en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a las 8 de la tarde y en La Serena, en el Teatro Centenario de La Serena. Sí. Perfecto. Ahí vamos a estar a las 8 también. Qué bonito. ¿Cómo fue este trabajo y por qué te entusiasmaste? Ahí estamos viendo imágenes seguramente del tráiler. ¿Por qué te entusiasmaste con hacer un registro documental de la contaminación en Santiago? A ver, yo no soy de Santiago y yo creo que eso. ¿De dónde eres? De Concepción. Ya. Y eso es súper importante, yo creo, porque yo llegué en los años 90, cuando era crítico el problema del smog acá, y me llamó mucho la atención de que a mí me afectaba mucho, no solamente una cuestión física, yo era súper joven, era una veinteañera, venía a estudiar acá, pero también una cuestión como anímica, como que me afectaba eso de que no se veía bien. Yo venía de una ciudad súper despejadita, con mucha brisa, con el cielo azul, así, casi calipso de azul. Y me llamó la atención de que aquí pasaba esto y que la gente no lo comentaba, que no era tema, ¿cachai? O sea, eso fue lo brutal, digamos. Que yo decía, uy, qué increíble, hoy día, que todos se miraban así como, está igual que todos los días, ¿cachai? Como súper normal, todo normalizado. Y yo vine a estudiar acá cine, yo estudié psicología primero antes, y yo dije, en ese momento dije, yo tengo que hacer algo cuando me convierta en una documentalista, en el futuro, digamos. Y así pasaron los años y después eso se acentuó bastante más por el hecho de comenzar a tener hijos. Ya muy joven empecé a tener hijos y mis hijos se lo pasaban enfermos. Y es la realidad que vivimos, yo creo, todas las madres, ¿no? Acá en Santiago, que tampoco era normal eso, yo no me acordaba de haber vivido eso cuando pequeña en Concepción. Y bueno, en realidad fueron motivaciones bastante personales, y una vez que ya adquirí como las herramientas documentalísticas, digamos, y ya dije, ya estoy preparada para esto, intenté armar un equipo de trabajo y nos ganamos un fondo. Sí, no es fácil trabajar los documentales porque además es un trabajo bien de hormiga. ¿En qué sentido? Bueno, hacer cine en Chile ya es de hormiga y hay que conseguirse los fondos y todo porque es muy complejo, pero el documental implica un seguimiento muchas veces largo para poder contar lo que uno quiere contar. En ese sentido, ¿cuál fue el enfoque del documental? Tú dijiste, ¿de dónde me paro para este documental? Mira, en realidad yo era bastante naif antes de comenzar la investigación del documental. Me encontré con muchas cosas. El año 2006 presentamos el primer fondo, nos ganamos el fondo de investigación y ahí comenzamos con Carla Higueras, que fue mi investigadora, y nos encontramos con cosas bastante terribles. Y a partir, habían como dos aspectos. Uno que era un tema salud, que llegamos al doctor Andrei Chernichin. Sí, claro. Famoso, ¿no? Yo lo he entrevistado muchas veces. Y le decíamos doctor Smog en esa época, y la prensa le llamaba como doctor Smog, es como bien especialista en eso. Él es un experto en temas que tienen que ver con la toxicidad, trabaja en la Universidad de Chile y es uno de los que ha levantado más la alarma respecto a la contaminación y los efectos de la contaminación en Santiago. Exactamente. Y ahora está estudiando las aguas de Alto Maipo, está en eso ahora. Bueno, y con varias entrevistas con don Andrei Chernichin nos hizo ver de que era gravísimo lo que estaba sucediendo a nivel de los efectos en la salud, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿ya? Bueno, varias de esas cosas ahora ya se conocen mucho mejor, o sea, tenemos que ver solamente ya la prevalencia que hay ahora de cáncer, por ejemplo, que tiene mucho que ver con eso también, y los efectos a corto y mediano plazo que tienen que ver con enfermedades broncopulmonares, enfermedades cardiovasculares, alergias, un montón de cosas a la piel y todo ese tipo de cosas. Pero además hubo un tema político importante, y es que uno de los personajes que encontramos en nuestra investigación, que finalmente quedó como personaje de la película, es Luis Mariano Rendón, y él estaba luchando en esa época
en contra de la expansión urbana de Santiago. Entonces a mí me llamó la atención eso y ahí comenzamos a ver de que había todo un tema político detrás que finalmente es lo que le dio la mirada al documental. Es mi tesis, ¿no? Que si Santiago hubiese parado de crecer en un momento, que fue el año 97, cuando se decretó eso en un primer plan de descontaminación que hubo en Santiago, quizás no habríamos llegado a las consecuencias que hemos tenido los 20 años que han seguido más adelante. ¿Y qué hay detrás de eso? Hay un tema de intereses económicos, está el problema de la especulación inmobiliaria, que ahora también se destapó el año pasado con el tema de Cabal, y nos dimos cuenta que había todo un tejido ya elaborado y armado detrás que tenía que ver con intereses económicos, y eso lo hizo mucho más pesado, más brutal, creo yo, en relación a la mirada que yo tenía antes, que era muy inocente. Luis Mariano Rendón, que lo conocemos como un activista en estos temas desde siempre y como luchando fuera de los partidos políticos tradicionales, incluso enfrentándose, recuerdo en una oportunidad con el expresidente Ricardo Lagos, públicamente, en fin, aparece como figura. Pero también aparece el poeta Armando Uribe. ¿Por qué Armando Uribe? Armando Uribe, el año 2006, publicó un libro que se llama Apocalipsis Apócrifo y llegó a mis manos porque... Bueno, yo admiro a Uribe por otros textos que él tiene. Y cuando leí ese libro, es un libro impresionante, ¿eh? Es muy duro y habla del fin del mundo. Y habla del fin del mundo, pero obviamente desde su mirada, que tiene como esta mezcla entre una crítica y un humor negro, así, muy descarnado él. Y en el fondo él plantea que estamos viviendo en este país el fin de un sistema porque está colapsando todo y estamos llegando a un momento en que ya nadie va a poder respirar finalmente. Entonces yo dije, aquí hay una pista para darle un toque un poco más poético a la película, para que no se convierta en un reportaje, digamos, como muchos de los que vemos en televisión. Y al mismo tiempo él se convierte en un narrador de la película y en el fondo soy yo, ¿no? En el fondo la voz de Uribe es como interpretar lo que está sucediendo en el aire, pero llevarlo también a esta como pudrición que hay a nivel del sistema que estamos viviendo. Es una analogía, ¿no? Permanente. ¿Te costó mucho incorporar a Armando Uribe porque él de repente reniega de los medios, no le gusta esta exposición mayor? Mira, ¿sabéis que tuve suerte? Porque ya la segunda vez que fuimos a visitarlo, como que yo creo que le caí bien. Como que me quiso, ¿cachai? Entonces había como un cariño y es bien así, tiene su personalidad, y decía, no, yo no puedo. Después decía, bueno, ya. Era todo así. No, es que hasta el día no puedo. Bueno, ya, decía. No, un amor, un encanto finalmente a Armando Uribe. Tuvimos una muy buena experiencia, si bien tuvo sus complicaciones al inicio, pero se dio bastante bien para grabar. ¿Qué encontramos en el documental? Yo sé que hemos estado hablando de eso, pero lo pregunto porque el tema de la contaminación, y lo has mencionado antes, estamos conversando con Coti Donoso, ella es la directora de este documental que se llama Cuando Respiras y tiene que ver con lo que sucede en Santiago y con una mirada bien amplia respecto a los efectos de la contaminación, a los efectos de cómo se fue armando la ciudad, a los intereses económicos de por medio, en fin. Pero, ¿qué vemos en el documental? Y lo pregunto porque el tema de la contaminación es un tema muy presente. A lo mejor no entramos en él con profundidad, a lo mejor no nos hacemos 5.000 preguntas, pero es un tema clásico de los inviernos que se habla de la contaminación y que están, no sé, los dígitos de restricción, los estados de alerta, preemergencia, emergencia, en fin. ¿De qué manera el documental nos acerca a un tema que está siempre presente en Santiago? Mira, aquí hay una mirada bastante intimista, y ahí también nos alejamos un poco de lo que es el reportaje tradicional de tele, de las noticias, digamos. Y hay otro personaje que no hemos mencionado, que yo creo que para mí él es el eje principal a nivel del relato más emotivo que hay en el documental, que se llama Alberto Muñoz. Él es un dirigente poblacional de Pudahuel. Él vive en una zona muy precaria, muy básica, y una zona muy contaminada. Sí, Pudahuel recibe la contaminación de todo Santiago. Es bien, exactamente. Por un tema seguramente de altura. Sí. En Pudahuel se concentra, sobre todo en las noches, prácticamente la contaminación de Santiago. Sí, ahí sufren todos, o sea, es increíble. Entonces, cuando también la investigación apareció esto, yo quise meterme en Pudahuel. Yo dije, tiene que haber alguien de Pudahuel que nos represente un poco cómo vive la gente. Y eso yo creo que es muy interesante y a la gente le llega mucho, porque él es un dirigente que es muy pobre, pero que es muy luchador y que lleva muchos años en este tema. Y él es el que nos va haciendo ver, en realidad, en la película, cómo finalmente hay una cuestión más allá, que es como un idealismo, ¿no? Eso es bonito. Tenemos que luchar por lo que nosotros debemos luchar, ¿cachai? O sea, en el fondo es como defendamos nuestros derechos y sigamos adelante, aunque tengamos a Goliat frente a nosotros. En el fondo sí, él es un Quijote,
creo yo. Es un Quijote que está permanentemente luchando. Y frente al relato de él, que vamos a su casa, justo se enfermó la señora cuando estuvimos grabando, entonces incorporamos esto, tuvimos que ir al consultorio, tuvimos que entrar, pero, ¿cachai? No desde afuera como lo muestran las noticias, sino que entramos con ellos, porque ellos estaban enfermos. Y vimos la realidad, cómo se vive. Esto él cuenta y dice, yo me tengo que levantar todas las noches a pufiarme, ¿cachai? A ponerme esta cosa para el asma. Todos los habitantes prácticamente de Pudahuel son crónicos asmáticos. Y eso aparece ahí en la gente que va apareciendo, que se vincula con él, en las reuniones que aparecen con él. Y Luis Mariano Rendón va en paralelo avanzando en este relato. Y eso yo creo que es muy interesante. Y por otro lado, lo mismo que tú dices, las noticias van apareciendo de manera permanente porque en el fondo nos hacen recordar de que estamos siempre metidos en este estado como de emergencia, ¿no? Permanente, que no se puede hacer educación física, que la restricción de los catalíticos, que mañana acuérdense que de nuevo, que las patentes, que esto, que lo otro, y eso también es una parte, digamos, que le va dando como un dinamismo al relato. Y que son situaciones de emergencia, efectivamente, situaciones excepcionales que al final vamos naturalizando. Porque son excepcionales todos los días. Y creo que ahí capto lo que Coti explica también a propósito del documental. Coti Donoso con nosotros, ella es la directora del documental Cuando Respiro, que se estrena mañana, 22 de abril. Coti, ¿tú vas a estar en alguno de los estrenos? Sí, mañana yo estoy en la Cineteca, pero los quiero invitar al 28 de abril porque es día jueves y cambia cartelera, y ese día vamos a estar en cartelera estable del Centro Arte Alameda y de la Cineteca Nacional. Ahí seguido, 3 semanas seguidas en cartelera para que lo miren en el diario los horarios y nos vayan a ver acá en Santiago. Excelente. Coti, muchas gracias por venir a contarnos. Gracias y que les vaya súper bien. Muchas gracias. Coti Donoso, entonces, directora del documental Cuando Respiro. Ya son las 10:57, estamos casi terminando el programa. Y les recuerdo que si pasan por alguna experiencia angustiante de no saber cómo van a pagar las deudas a fin de mes, Afianza te da la posibilidad de pagar una cuota mensual totalmente abordable para ti. ¿Cómo? Vende tu casa, no te muevas de ella, paga una cuota mensual por 8, 12, 15 o 20 años menor al 25% de tu ingreso. Con la última cuota habrás recomprado tu casa. Siempre es bueno informarse, para eso puedes ingresar a afianza.cl o llamar al 2275-65690. Y Casa Mía es una residencia de adultos mayores, se ubica en Normandía, 1882 en Providencia. Tiene un teléfono para poder llamar 22-343-0006 o también acercarse a la web donde puedes revisar, nosotros la estamos revisando en streaming, de qué se trata, residenciacasamia.cl. Es una residencia de adultos mayores, hay departamentos de tamaños distintos, con enfermera y médico residente y prometen plena independencia para vivir lo que llaman los años dorados. 10:58, les recordamos la encuesta que estábamos haciendo.